Buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro estudio de este día. Vamos a iniciar con el estudio del Salmo 34, que es un excelente salmo también para la época, para el tiempo que estamos viviendo. Es un salmo de consuelo, de ayuda. Es un salmo que nos va a llevar a ver la fidelidad de Dios con todo su pueblo, con los creyentes. Y les invitamos a estar con nosotros. Ahora lo vamos a hacer cada tercer día, a las 7:30. Y gracias por eh, acompañarnos, por acompañar el estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Dice este salmo en sus 3 primeros versículos: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, ensalcemos juntos su nombre. Vean, Salmo 34, es la experiencia del rey David, del cual dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios, un varón conforme al corazón de Dios. Este salmo que invita a bendecir a Dios, y que además dice en todo tiempo, podemos ir al lugar donde fue escrito. Podemos ver a este siervo de Dios, un creyente, un hombre que caminaba con Dios desde su niñez, desde su mocedad, confiaba y esperaba en Jehová. La vida de David, de este siervo de Dios, es en mucho totalmente ilustrativa. Podemos iniciar con él desde un pastorcillo de ovejas, un joven valiente, un apasionado guerrero, un excelente músico, pero además un rey justo. Pero sobre todas las cosas que vemos en David, podemos decir lo que corona su descripción. La corona de su descripción, sin lugar a dudas, es esta: un hombre conforme al corazón de Dios. Y es este varón, este siervo de Dios, que en este salmo, en este hermoso salmo, nos lleva a ver, a recordar la misericordia, la bondad, la fidelidad de Dios. Y cuando escribió este salmo, David, él por supuesto que no estaba en ninguna zona de confort, no estaba en una zona de comodidad. Es para muchos fácil bendecir a Dios. Decían algunos teólogos, cuando la religión anda en sandalias de plata. Cuando todo sale bien, cuando todo es bonanza, cuando todo es alegría, cuando todo es regocijo, cuando no hay problemas, cuando se para de sufrir. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Es fácil bendecir a Jehová. Cuando se está seguro,
cuando las aguas están calmadas, cuando no hay en el horizonte tormentas, ¿no? que presagien calamidades, pero es muy diferente. Cambia totalmente la situación cuando es todo lo contrario. Cuando hay sentimientos de angustia, cuando hay confusión, cuando llega el desánimo, cuando hay tristeza, amargura, cuando surgen las dudas, cuando llegan las pérdidas, cuando hay persecución, cuando se está en peligro, incluso peligro de muerte, ¿no? El famoso valle de muerte. Y cuando todo está en contra. Es aquí precisamente, en una situación de estas, en que muchos vean, muchos, no pocos, llegan a flaquear. Incluso grandes hombres de la fe, grandes creyentes de otros tiempos, han llegado a flaquear en situaciones de esta naturaleza, de esta índole. Viene a mi mente, por recordar a alguno de ellos, el gran profeta Elías, ¿se acuerdan? Un hombre que podemos decir y podemos situarlo cuando había desafiado a los 400 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera, y cuando Dios había dado respuesta a su oración, y cuando había acabado con sus enemigos, y cuando desafió al pueblo y les dijo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, entonces ir en pos de él. Y había sido un para él. Pero lo vemos tiempo después de este hecho, y lo vemos corriendo por su vida, amenazado por una mujer perversa, una mujer que es símbolo de las peores mujeres de la historia. Estamos hablando de Jezabel, la esposa de Acab, una mujer perversa, una mujer que cuando vio caer a sus profetas, ¿no? Porque ella era la protectora de estos sacerdotes falsos, los de Baal y los de Acera, ¿qué es lo que dijo? Le dijo a Elías que lo iba a matar. Vean. Y Elías, que había, por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, salido avante contra 800 falsos sacerdotes, ahora corría espantado por la amenaza de una mujer. Bueno, estamos diciendo de las mujeres más perversas de la historia, de las más sanguinarias, ¿no? Pero esto no era motivo, porque Elías había creído en el Dios de dioses y Señor de señores. Había recibido la demostración. Y vean lo que hace el miedo, lo que hace a veces el temor. Elías sale corriendo y más o menos podemos calcular una carrera de unos 60 kilómetros, ¿no? Un camino de 60 kilómetros, por lo cual llega totalmente cansado, agobiado. Estaba derrumbado el hombre. Y su oración, ¿cuál fue? Vean qué es lo que dijo. Él clamó a Dios. Y vean la locura de este hecho, ¿no?
corre para salvar su vida, para no ser muerto en manos de esta mujer perversa, pero llegando a donde él tenía cierta seguridad por la distancia, clama a Dios y le dice: Señor, quítame la vida. Como algo incongruente, ¿no? ¿Para qué corres si quieres que te quiten la vida? Quédate en el lugar donde quieres morir. Pero este hombre corre y llegando allá, Señor, quítame la vida. Esto es lo que hace la desesperación. Esto es lo que hace el temor. Esto es lo que hace el miedo, ¿no? La situación. Vuelvo a decir, el ejemplo que estamos dando es porque en la situación de peligro real, de muerte, muchos llegan a dudar, llegan a darse por vencidos e incluso, ¿no?, llegan a perder la razón, la objetividad. Podemos hablar de otro ejemplo de esta naturaleza y podemos mencionar, ustedes se acuerdan, la esposa de Job. Una mujer que cuando a Job le llegó la prueba, por cierto, una prueba muy tremenda, nadie, humanamente hablando, ha sido probado como el siervo de Dios Job. Algunos que quieren compararse, no es puro cuento, por supuesto que eso no existe. Él fue probado en todo, en el sentido económico, en el sentido familiar, en el sentido moral, en el sentido social, en todos los sentidos fue probado Job. Pero él por supuesto fue un hombre íntegro y precisamente eso es lo que le reclama a su mujer, ¿no? Cuando llegan las pérdidas, cuando llega el conflicto, cuando llega la tribulación, cuando llega la adversidad, vuelvo a decir, muchos llegan a actuar de esta manera. El reclamo de la esposa de Job hacia él es: ¿cómo es posible, no?, que si tu Dios te está tratando de esta manera, aún conserves, aún mantengas tu integridad? Y la respuesta de Job sabemos cuál fue. Si hemos recibido si hemos recibido por años todas las bendiciones de Dios, ¿cómo no vamos a recibir el mal? Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y la Escritura dice: y en todo esto no pecó Job. Bueno, pero estamos hablando de Job, pero no de su esposa. Su esposa fue vencida. Su esposa llegó al punto máximo que ella podía soportar. Su esposa precisamente se quebró. Su esposa llegó a su límite. Y vean lo que dijo la esposa: ¿aún mantienes tu integridad? ¿Cómo es posible? No, es un reclamo. Maldice a tu Dios y muérete. Como diciendo: ya no tienes más que hacer. Ya llegaste al límite, llegamos al límite. Ahora, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué momentos, no? Momentos trágicos, momentos de desesperación, por supuesto, momentos de angustia. Y en todo esto estamos diciendo, hay muchos y buenos creyentes, ¿no? Elías. Podemos hablar y podemos poner otros muchos ejemplos, pero creo que es suficiente con estos dos. Pero es precisamente, es aquí donde Dios empieza a actuar. Ahora, quiero hacerlos reflexionar un poco. Quiero hacerles una pregunta.
bajo las circunstancias que estamos viviendo, por supuesto, nada iguales y nada parecidas con las de Job ni con las de David. Vamos a ver en qué situación se encontraba David. Pero nosotros podemos hablar, ¿no?, de la situación que estamos viviendo en este momento. Un encierro forzado, ¿no? Un encierro forzado. Quizás ya en crisis económica. Por supuesto, miedo, ¿no? Temor a la muerte que se convierte, ¿no? El miedo a la enfermedad, a la pandemia, a adquirir el coronavirus. Estamos hablando miedo a la muerte. A veces, o por el mismo encierro, alejado de tus amigos, de tus hermanos, y en ocasiones, ¿por qué no decirlo?, muy cerca de tus enemigos, ¿no? Estamos viendo la situación y estuve tentado a tomar este tema, hablando de la autonegación, por todo lo que está sucediendo en los hogares en estos momentos en que están encerrados con maridos abusadores, con esposas desesperadas, con niños latosos y todo esto, ¿no?, acarrea mucho mayor presión, ¿no? Es una olla express a punto de explotar, ¿no? Pero nada que ver con de David. Pero sigo preguntando, ¿miedo o terror? ¿Bajo? ¿De quiebra en los negocios que los tienen? ¿Disminución de tus ingresos? Por supuesto que hay desánimo, confusión, dudas del futuro, incertidumbre del presente, tristeza, amargura. Sí. Y ante esta situación, o en esta situación, la pregunta que te quiero hacer ¿es posible, te es posible bendecir al Señor? En esta situación, ahora mismo, ¿bendices a Dios verdaderamente? ¿Estás conforme? ¿Tienes consuelo? ¿Tienes paz? ¿Confías? ¿En qué situación o cuál es tu situación? Y te pregunto un poco más, ¿no? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Vean. Quizás a ti se te es fácil cuando estás escuchando un estudio, cuando estás escuchando la predicación dominical, ¿te acuerdas? Y te es posible, ¿no? De menos apartas un tiempo, 1 hora, 2 horas, ¿no? Para reflexionar, para bendecir al Señor. Pero la pregunta es, en una situación como la que estamos viviendo, ¿bendices al Señor en todo tiempo? ¿Su alabanza está siempre en tu boca de continuo? Lo que queremos llevar a reflexionar a cada uno de ustedes es que para David, precisamente el peor de los tiempos, hablando humanamente, en el peor lugar, en la peor situación, en el peligro de muerte, con 400 aliados, que vamos a ver su situación,
No pierdan de vista estos 400 aliados que se le unieron, pero vamos a ver quiénes eran, que van a decir, no hombre, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Él escribe este salmo. Es precisamente en la dificultad, en la angustia, en una cueva, vean, a eso vamos a llegar donde fue escrito el salmo. Él está diciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. David entendió que en el peor momento, aparentemente, como lo vamos a demostrar, fue cuando fue invadido de estos sentimientos santos. Él recapacitó, pensó, reflexionó y concluyó. Vean, lo primero que vio y que lo llevó a bendecir a Dios es recordar quién soy. Quizás David se hizo esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Y lo que él se contestó es, soy un hijo de Dios. Soy un creyente. Soy alguien que ha pasado de muerte a vida. Entonces, si soy un hijo de Dios, por lo tanto, mi más grande problema lo tengo resuelto. ¿Cómo es que lo tiene resuelto? Por supuesto, tiene resuelto el mayor y más grave problema que hay en esta vida, que es el pecado. Al ser un creyente, al estar reconciliado con Dios, al ser un hombre salvo, el más grave problema que es el pecado está resuelto. Por lo tanto, él dijo, mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Vean. Y esto es lo que cambia radicalmente la situación. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿no? Cuando ellos venían contentos porque habían expulsado demonios, cuando ellos habían sanado enfermos y venían gozosos. Es que los demonios se nos someten. Y el Señor les dijo, no, eso. Es más, eso también lo hacen los brujos y los hechiceros, ¿no? No, ese no es un motivo real de gozo. Vean, el mismo Señor Jesucristo les dijo, si quieren, si verdaderamente quieren regocijarse, regocíjense en una sola cosa. Que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Vean, es lo mismo que entendió el siervo de Dios David. Cuando nosotros tenemos esa seguridad, esa confianza, que hemos pasado de muerte a vida, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, entonces ya cualquier situación, problema, dificultad, adversidad, deja de tener importancia. Ante esta expectativa, cualquier cosa, pase lo que pase o suceda lo que tenga que suceder, es lo de menos. Lo más grave humanamente hablando, es la muerte. Y ese problema para el creyente está resuelto. El creyente puede decir, vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vean, ¿dónde está el temor a la muerte?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? No la hay para el creyente. Cristo resolvió este problema en la cruz del Calvario, porque ahí venció a la muerte y al diablo. Por lo tanto, el vivir para el creyente es Cristo, pero el morir es ganancia. El apóstol Pablo llegó a decir, para mí es muchísimo mejor estar con el Señor. Ahora, los problemas, tribulación, aflicciones, enfermedades, persecución, peligros, tribulaciones, ¿no? Que hay y que tienen que venir. Y es una realidad. Lo estamos viendo. La situación nos permite ver que esto es una realidad. Es una realidad que desmiente y que acaba con todo el evangelio falso, con todo el evangelio engañoso, mentiroso, de pare de sufrir, ¿no? Eso era una utopía y se está demostrando con la situación que estamos viviendo. El verdadero evangelio bíblico es: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, porque yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Pero además también, hablando de peligros, de enfermedad, de tribulación, de crisis económica, hablando de toda la situación real que estamos viviendo, para el creyente, según el apóstol Pedro, vean lo que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto nos lleva precisamente a reflexionar, esta es la enseñanza bíblica, que aún en situaciones tremendas de peligro, de aflicciones, tribulaciones y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pandemias ahora le ponemos. Para el creyente es simplemente una leve tribulación. Vean, y esta leve tribulación sirve para algo, para un mayor, vean, y excelente peso de gloria. Entonces entendemos por qué la Escritura nos enseña también que a nosotros no solo nos es permitido, ¿no?, padecer. O sea, es algo que acarrea algo muchísimo mejor en el cielo. La leve tribulación acarrea un excelente, vean, un más excelente, eterno peso de gloria. Dice, no mirando las cosas que se ven. Lo que se ve, dice, es temporal, aquí se queda. Todas las cosas que tú alcanzas a ver que están a tu alrededor, aquí se quedan. No, pero las cosas que no se ven, dice, son eternas. Son eternas. El mártir Bradford dijo, vean, hablando a la reina Mary, en cuyo poder se hallaba, y por consiguiente bajo su cruel clemencia, dijo estas palabras: si la reina se complace en soltarme, se lo agradeceré. Si me encarcela, se lo agradeceré. Y si me quema, se lo agradeceré. Esto es precisamente lo que cree un creyente. Que pase lo que pase, sea la situación que venga, al creyente no le puede afectar. Al contrario, ayuda, le beneficia. ¿Por qué?
estamos hablando de cosas eternas. Vean, todas las cosas son temporales en esta vida. Y en esto vemos y nos damos cuenta entonces que cualquiera que sea la situación, la realidad, pierde el valor ante la eternidad. Esto es lo que sabe, esto es lo que conoce, esto es lo que han y hemos sabido creyentes a esperar y a tomarnos de la mano de Dios y a decir sea hecha su voluntad. Podemos decir que ya resuelto. Entonces viene una paz que, como dice la Escritura, el mundo no puede dar. Y la paz que el mundo no puede dar es la paz de Dios. Es la paz en medio de la tormenta. Es la paz que llega incluso en medio de las pruebas. Es la paz que puede encontrarse, no importa las circunstancias. David estaba en una cueva, pero tenía paz. Y el Señor precisamente es lo que dijo. El Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. Esto nos lleva entonces a recordar otro recurso que tienen los creyentes. Vean, recordar, ahondar, vivir, experimentar, ¿no? No solo la paz, sino también la fidelidad de Dios. Y es un gran tema el que vamos a ver, en el que vamos a meternos en este estudio, hablar de la fidelidad de Dios, hablar de ese Dios que está comprometido con sus hijos, ¿no? Y podemos hablar que el refugio, vean, de todo creyente, el refugio del hombre justo es Dios. La fidelidad de Dios. Esto es lo que sabía David. Y por lo tanto, él se anima, él empieza a reflexionar y llega a la conclusión, no tengo cuidado ni tengo temor, no hay preocupación, mi problema mayor está resuelto. De una o de otra forma tenemos que salir de este mundo, entonces yo voy a un lugar muchísimo mejor. Y vean, ¿no? Entonces, el temor, las dudas, el miedo, todas estas cosas son acalladas. Pero son acalladas precisamente por las promesas de nuestro Dios. Llegamos al final de este estudio por tiempo. Hoy es lunes, el miércoles 7:30 de la noche, vamos a continuar y vamos a ver precisamente la fidelidad de Dios con todos los creyentes. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra somos confortados, somos animados. Recordamos, Señor, tu misericordia en el pasado. Recordamos, Señor, tu fidelidad en el presente. Y tenemos tus promesas, Señor, para el futuro. Por lo tanto, Señor, somos agradecidos contigo. Te damos las gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia.
Gracias, Señor, por animarnos a través de tu palabra, de la experiencia, Señor, de los santos que nos han antecedido, de la experiencia de tus hijos, que han estado en conflictos, Señor, muchísimo más grandes que lo que estamos viviendo en nuestro querido México. Pero ahora, Señor, nos ponemos en tus manos y también pedimos, Señor, tu gracia para la vida de las personas que están escuchando tu palabra. Pedimos que tú les sigas instruyendo, que tú les sigas animando, que tú les sigas guiando, Señor, y que tú les sigas dando hambre y sed de tu palabra. Pedimos, Señor, que puedan encontrar también en la paz, que puedan encontrar el consuelo, que puedan ser animados, pero sobre todas las cosas, Señor, que lleguen a ser salvos. Pedimos, Señor, por todas las iglesias hermanas donde se predica tu palabra en diferentes partes de nuestra nación, aún fuera de ella, Señor, los ponemos en tus manos por toda la situación que están pasando, las complicaciones que se están viviendo, Señor, pero confiamos en el mismo Dios que es fiel. Pedimos, Señor, una vez más por todas las personas, Señor, que están en la primera línea de esta pandemia. Pedimos, Señor, por los médicos, pedimos, Señor, por las enfermeras, pedimos, Señor, por el personal de higiene, de limpieza. Pedimos, Señor, por los que manejan ambulancias, por los que transportan, Señor, y trasladan no solo enfermos, sino también muertos. Señor, pedimos tu gracia especial hacia ellos. Pedimos, Señor, que tú obres y que al ver, Señor, también la situación, la mortandad que hay en este tiempo, ellos puedan ser llevados, Señor, hacia ti. Que puedan encontrar y buscar el refugio que encontraron, Señor, todos los santos y que lo han encontrado, Señor, también todos los creyentes. Los ponemos en tus manos y pedimos, Señor, nuevamente por nuestro gobierno. Pedimos, Señor, que tú les ayudes, que tú les des sabiduría, que tú les des, Señor, amor hacia su prójimo, que puedan, Señor, tomar decisiones sensatas, prudentes y que beneficien, Señor, a nuestra nación, a nuestro prójimo. Y te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por este estudio. Te lo agradecemos todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Les damos las gracias y les invitamos para el miércoles 7:30 de la noche. El viernes, ¿no? Miércoles 7:30. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, viernes estoy perdido en el espacio. Disculpen, es cada tercer día.